tal estos diálogos fiscales? Hoy vamos a platicar del buzón tributario y de todas las implicaciones que esto tiene para los contribuyentes. Hay una experta que nos va a platicar de este tema. Quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. ¿Qué tal? Como platicamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar del buzón tributario. Vamos a ver para qué sirve este mecanismo que originalmente se estableció como un vínculo, como un medio de comunicación entre el contribuyente y la autoridad fiscal, pero que ha tenido diversas alteraciones a su estado original y que hoy nos puede servir para múltiples conceptos. Tenemos una experta que nos va a platicar del tema, la contadora Sandra Cuevas. Sandra, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Al contrario, doctor, muchas gracias y buenas noches a todos los que nos ven el día de hoy. Gracias. Y platicamos del buzón tributario como un medio de comunicación entre los contribuyentes, como un medio de notificación incluso de algunos eventos que la autoridad quiere hacernos saber, pero hay mucha gente que a pesar de que ya tiene años de que se instituyó el concepto desde 2014 prácticamente, pues no ha habilitado el buzón tributario, se han hecho distintas llamadas a personas morales, a personas físicas, y sigue habiendo gente que por el temor de que le notifiquen no ha dado de alta al buzón, o por la desidia, por el desconocimiento, y bueno, falta que se concrete ese paso, porque además hoy sirve para muchas cosas. Me gustaría que nos platicaras en principio, Sandra, a qué se refiere este buzón tributario, quién debe tenerlo y desde cuándo. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Pues efectivamente, como lo acaba de comentar, nace como tal esto del buzón tributario en 2014 con la reforma que tuvimos en aquel momento, y a raíz de esa fecha, en estricta teoría, los contribuyentes contaban con la obligación de habilitar un buzón tributario. Si bien nace ahí la obligación, lo que hemos visto en la práctica es que nadie le hizo caso a esa obligación establecida en este artículo 17K del Código Fiscal de la Federación. Transcurre el tiempo, doctor, y fueron muy pocos los contribuyentes, a pesar de que ya estaba normado. ¿Qué pasa? Que las personas físicas y las personas morales están obligadas a habilitar este buzón tributario, que también, como lo comentó hace un momento, es ese medio de comunicación electrónico que se ubica dentro de la página del SAT, donde a través del cual la autoridad fiscal realiza notificaciones de cualquier acto o resolución administrativa que sea. También puede incluir a través de este buzón tributario cualquier aviso, notificación. Hoy en día, lo que vemos a través del buzón tributario es atentas invitaciones de entrada al cumplimiento de las obligaciones normales, que es un pago provisional. Estamos ya recibiendo en la práctica, en los primeros días de cada mes, la notificación donde te dice cumple oportunamente, recuerda que está próximo a vencerse cierta obligación, y entonces el contribuyente cada vez se espanta más, ¿no? Porque anteriormente decíamos, bueno, el buzón es únicamente para estas notificaciones, para que recibamos como tal alguna resolución administrativa. Y hoy vemos que se utiliza más para este tipo de invitaciones. También el buzón nos sirve para que los contribuyentes presenten ciertas promociones, solicitudes, avisos, cumplimiento a algunos requerimientos, atención incluso a cartas de invitación. Y también nos llega por ahí a través del buzón las notificaciones del Seguro Social, que esto es únicamente para ciertas personas, pero ya también lo vemos ahí reflejado. Inicialmente se decía que el buzón tributario no era nada más para la parte fiscal, también la idea de la autoridad es que a través de este mecanismo de comunicación se puedan recibir promociones de cualquier otra autoridad, llámese Seguro Social, Infonavit, Secretaría de Finanzas. Y en la realidad y en la práctica es que eso sí ha llegado a pasar, ¿no? Podemos recibir por ahí alguna notificación de Secretaría de Finanzas local por alguna otra contribución que tengamos omisa o que nos quieran recordar el pago de alguna contribución local. En la práctica, ¿qué ha pasado?
pues que la persona física o la persona moral sigue omitiendo esta obligación, a pesar de que se han ido cerrando como tal los beneficios que ciertas personas, ciertos contribuyentes, sobre todo en tema de personas físicas, tenían de no habilitar el buzón tributario. Y una de las más claras que se ha dado en este sentido es lo que se da en resolución miscelánea para 2021, donde el RIF, por ejemplo, que era un pequeño contribuyente al que el buzón tributario no le hacía, no era necesario más que nada habilitarlo, vemos que para 2021 en la resolución miscelánea ya se le obliga y se da una especie de calendario y fechas que desafortunadamente ya se les pasaron, y la idea es esa precisamente, que se atienda al buzón tributario, que más allá de la implicación de una multa, o incluso, que también lo vamos a hablar más adelante, que pudiera también ser causa de una restricción temporal de mi certificado de sello digital, bueno, que se utilice como un mecanismo donde la comunicación con la autoridad va a ser más constante, pero sobre todo nos puede llegar a quitar de problemas futuros en cuestiones a lo mejor alguna notificación o algún acto administrativo que podamos acarrear por algún incumplimiento u omisión, ¿no? Claro, y bueno, el uso del buzón tributario, decías, ha sido obligatorio, sin embargo, había por allá algunas excepciones, ya se incluyó a prácticamente todas las excepciones en la obligatoriedad de tener un buzón tributario, y ha sido un medio de comunicación, antes que un medio de notificación o de invitación o de lo que quieras, ha sido un medio de comunicación idóneo para la autoridad porque en plazos muy cortos da a conocer al contribuyente diversas circunstancias de su situación fiscal. Antes, recordaba, bueno, quizá no te haya tocado, pero antes recibíamos unos documentos azules del SAT, ya hasta por color los identificábamos y sabíamos que esos eran invitaciones, si eran moradas o eran rosas, sabíamos que eran requerimientos formales. Y hoy eso se ha adoptado en un solo medio, que es el buzón tributario, que tiene un mecanismo, tiene una mecánica de notificación. Por eso es importante también, me gustaría que lo mencionaras después del corte, cuáles son los medios conexos a este buzón tributario, cómo nos van a avisar, cómo aplica el uso del buzón tributario, y en todo caso, ¿qué pasaría cuando la autoridad quiera notificar a un contribuyente y éste no lo tenga habilitado? Entonces, ¿te parece, Sandra? Vamos a hacer un corte para que nos sigas platicando del buzón tributario y de todas las implicaciones que hay alrededor de él. Estos diálogos fiscales, lo actual y relevante en el mundo tributario. Quédese con nosotros. Diálogos fiscales. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Regresamos. Diálogos fiscales. Estamos platicando con la contadora Sandra Cuevas de el buzón tributario y de toda esta mecánica que ahora tiene el SAT para comunicarse con los contribuyentes y que más allá de una comunicación ha excedido sus parámetros, se ha convertido en un medio de coerción en algunas ocasiones, en un medio de acercamiento formal para hacer cierto tipo de requerimientos, y tiene un procedimiento que a veces se desconoce y por razones que son comprensibles por parte del contribuyente, a lo mejor no se atiende de forma adecuada. Hay un mecanismo en virtud del cual se inicia este procedimiento de uso del buzón tributario. Se ha representado incluso gráficamente, hay por ahí dibujos, tú googleas buzón tributario en la parte de imágenes y te aparece un buzón, porque tiene esa semejanza, ¿no? Es como un buzón en donde el cartero me depositaba un documento antaño, y hoy tiene una función parecida, pero ya en los medios tecnológicos vigentes. ¿Cómo es este procedimiento del buzón tributario? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo nos comunica el SAT? ¿O tenemos que estar al pendiente? ¿Cómo es todo este procedimiento, Sonora?
Claro que sí, doctor. Previamente quisiera nada más acotar algo que yo considero de relevancia antes de que se me pase. Recordemos que anteriormente podíamos registrar un correo electrónico. Después, en 2020, se agrega el tema de un número telefónico. ¿Qué pasaba con los contribuyentes que ya tenían habilitado el buzón tributario anterior a esta reforma que se da en 2020? Entonces, para ellos específicamente se decía que no era necesario ingresar ese número telefónico. Podías ingresar ya sea un correo electrónico o un número telefónico que ya estuviera registrado y con eso dabas por cumplida esta obligación. Para 2021 cambia totalmente esa simple, el quitarle una letra, porque ahora resulta que a pesar de que ya hayas habilitado tu buzón tributario en 2014, 2015, cuando te diste de alta, en algún momento posterior a esos años, resulta que ahora se vuelve obligatorio que tengas los dos medios de comunicación, tanto un correo electrónico por lo menos y un número telefónico. ¿Qué recomendamos en ese sentido? Que siempre sea el del contribuyente, porque pasa en la práctica que el contador quiere registrar todos sus medios de comunicación y el contribuyente ni se entera. Y de repente, como contadores, también caemos en el error de registrar un correo electrónico, uno, o que no se da seguimiento, o que de tantos clientes que tenemos, se pierde un control al momento de estar revisando. Y de este procedimiento del que comenta, doctor, bueno, el primer paso es que ellos me tienen que dar aviso a través de estos medios electrónicos. Por eso es muy importante que ya sea el correo electrónico y el número telefónico que estén ingresados o los números telefónicos, que yo siempre digo, vamos a ir involucrando al contribuyente. Si bien nosotros estamos en la parte de asesoría y estamos gestionando toda esta parte de contabilidad y fiscal de nuestro cliente, también es importante que ellos vayan involucrándose un poco más. Vemos también en la práctica que de repente sí existe un correo electrónico, pero es del contador que se tuvo hace 5 años o más. Entonces, puede llegar el aviso, el procedimiento del que se habla es, me debe llegar un aviso a estos medios de contacto en primera instancia. Una vez que yo recibo un mensaje, que puede ser hoy a través de un mensaje o puede ser el correo electrónico, y me dice, tienes un mensaje en tu buzón tributario y es lo único que me va a decir, me va a notificar en principio. Una vez que yo recibo esa notificación, como contribuyente, deberé consultarlo dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se reciba un aviso electrónico. Otra cosa importante a comentar, el buzón tributario trabaja todos los días del año, las 24 horas, los 365 días, porque hemos recibido este tipo de mensajes a cualquier hora de la madrugada, también los podemos recibir en fin de semana, o sea, en ese sentido no hay una restricción en cuanto a horario para poder recibir un mensaje de este tipo. Después de esto, entonces corren esos 3 días. Los horarios de notificación, sí. Exacto. Ahí sí juega un papel importante. Y ahí le voy a decir algo que en la práctica nos ha funcionado y que a lo mejor se pueden llevar hoy tanto los colegas que nos ven o los contribuyentes. Nos llega de repente ese dichoso mensaje. ¿Qué es lo primero que yo recomiendo? Revisa si tu cliente tiene alguna obligación omisa. Puede ser desde una retención, que era en ceros, que se nos pasó, que hicimos alguna modificación, que resulta que nadie se percató de que esa obligación no se presentó. Cualquier situación que gusten o manden, primero revisa si tu contribuyente no tiene alguna omisión. Y después de eso, abre ahora sí esa notificación en buzón tributario. Una vez que nosotros ingresamos ya al buzón, nos aparece ahí si se trata de un comunicado o si se trata de un acto administrativo. Si es un acto administrativo, al momento en que lo vas a abrir, te aparece un mensaje que dice que si en ese momento lo abres, te das por notificado. Entonces, recordemos que si nosotros tenemos un incumplimiento en alguna obligación,
y nos hacen un requerimiento previo, bueno, ya aplica la multa por cada obligación omisa. Se da en la práctica que estas obligaciones pueden ser en ceros, pero de entrada pues ya te hiciste acreedora a esa sanción. Entonces revisan y después, bueno, aprovechemos estos 3 días que nos da como tal la autoridad para podernos dar por notificados. Si yo no abro como tal este aviso electrónico en este lapso de los 3 días, ¿qué va a pasar? Que la autoridad entonces lo abre por cuenta mía y me doy por notificado, aunque yo ni siquiera esté enterado de que tengo un acto administrativo. Ahora bien, ¿qué pasa si no tengo estos correos actualizados? Ni siquiera he habilitado el buzón tributario, entonces la autoridad me va a notificar por estrados. Y estrados son esos pizarrones que se encuentran fuera de las administraciones. Ahí van a poner como tal este aviso o este acto administrativo y me doy también... Los patios, ¿no? Así es, y me doy también por notificado. Entonces son las 2 formas en las que me puede notificar la autoridad y por eso yo les recomiendo, revisen el buzón. De verdad, en la práctica vemos que la mayoría de los contribuyentes o no tienen actualizado el buzón, cambiaron de contador hace años y sigue teniendo medios de contacto que ni siquiera sabemos, ¿no? Y de repente podemos acarrearnos este tipo de sanciones o hasta créditos fiscales por no atender un requerimiento de manera oportuna. Sí. Y precisamente de todos esos aspectos prácticos me gustaría que nos platicaras, y luego tenemos que hacer un corte y después de él espero que nos puedas platicar de las aplicaciones prácticas, de toda la problemática que se puede suscitar por un indebido manejo del buzón tributario. Estamos hablando con la contadora Sandra Cuevas. No se vayan. Diálogos fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos fiscales. Bien, pues regresamos, estamos platicando del buzón tributario, sobre todo esta última parte, la práctica, ¿no? La que nos encontramos en el día a día. Dices, hay horarios hábiles para notificar, un viernes por la noche ya no sería un horario hábil, entonces yo igual podría revisar en ese transcurso de tiempo, para eso el contribuyente tendría que estar enterado, el contador tendría que estar muy alineado también a esta idea de ser pronto en la realización del trabajo y revisar que no haya incumplimientos de obligaciones. Pero hay cosas que van más allá del incumplimiento. Quizá bastaría con que yo imprimiera una opinión de cumplimiento y si esta resulta positiva, entonces yo no tengo omisiones. Con eso basta, Sandra, con esa opinión de cumplimiento que dice no debes nada, todo está bien, no has dejado de presentar ninguna obligación. Con eso podremos darnos por satisfechos los contribuyentes, porque decías tú, si yo entro y me firmo y me dicen abres el documento y te das por notificado, y en ese lapso que podemos aprovechar, yo emito mi opinión de cumplimiento, es positiva, pero resulta que derivado de las revisiones que hace la autoridad, estas revisiones silenciosas que les han dado que se ha dado en llamarle a las revisiones electrónicas del artículo 42, fracción novena, a veces ya la autoridad tiene precisiones muy cercanas a la realidad respecto de incumplimientos, como el entero de retenciones, como IVA que no coincide, como comprobantes que exceden a los ingresos que están declarados,
muchas cosas que ya tenemos ahí conocidas y que a veces digamos, bueno, pues con la opinión basta. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué tendría que revisar un contribuyente que a lo mejor piensa que ha cumplido, pero que no tiene esa certeza? Porque, bueno, finalmente quien ha operado toda esa obligación es el contador y a veces no hay tanta cercanía y tanto conocimiento. Así es, doctor. Tristemente, no es suficiente con hacer una consulta de opinión de cumplimiento. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo que puede pasar. Resulta que yo descargo una opinión de cumplimiento, imaginemos que hoy es día 25 del mes. Entonces, ¿qué pasa? El 17 es mi fecha para presentación de impuestos mensuales. Tengo los días adicionales que pueden ser hasta 5, dependiendo del sexto dígito de mi RFC. Entonces pasa este tiempo y yo puedo tener una opinión positiva porque resulta que las obligaciones que yo omito de este periodo, ya se me fue el plazo, ya pasaron los 5 días, ya estoy en el sexto día, es decir, ya estoy fuera de tiempo. Eso, la opinión de cumplimiento no lo va a reflejar de entrada. ¿Y yo puedo obtener requerimientos de ese tipo? Sí, sí los puedo tener. Entonces, ese sería uno de los supuestos en los que la opinión de cumplimiento no es suficiente. Otro, precisamente, es el que comentaba usted. Si bien yo puedo tener una opinión positiva porque cumplí con la presentación de las obligaciones a las que soy acreedor, la realidad es que el cumplimiento, y lo dice claramente la opinión de cumplimiento, este formato 32D, como lo conocemos también coloquialmente, también me dice que lo único que se manifiesta a través de esta opinión es que se ha cumplido con las obligaciones, más no el correcto cumplimiento. Entonces ahí en el correcto cumplimiento es donde puede entrar un acto administrativo donde requieran o realicen una revisión de estas llamadas revisiones profundas, donde me enteran esas omisiones o esas diferencias de retenciones, sobre todo, que son las que hemos visto en la práctica. Entonces, una opinión de cumplimiento no basta, no es suficiente. Y lo segundo que también quisiera rescatar de lo que comenta, doctor, es precisamente eso. Si yo recibo un requerimiento, un acto administrativo, ya siguió este proceso del que hablábamos y es viernes por la noche, yo puedo abrir este documento y la fecha como tal va a indicar que se refiere al lunes siguiente y generalmente por ahí en un horario de 9 y algo de la mañana. Entonces, aunque yo lo abra en viernes, ya va a tener fecha de lunes por la mañana. Entonces, también me da este tiempo para yo poder cumplir previo a ese acto administrativo alguna obligación omisa. Y algo también que quisiera traer a colación es el tema de la firma electrónica. Para personas físicas, recordemos que la contraseña juega o hace las veces también de firma electrónica. Si yo quiero hacer una modificación de alguno de los medios que estén registrados en buzón tributario, con la simple contraseña para personas físicas será suficiente, pero para personas morales no. Requiero forzosamente de la firma electrónica. Y ahí va otra vez la importancia de tener las firmas electrónicas vigentes. Sobre todo ahorita no tenemos citas, que ese es un gran problema al que nos estamos enfrentando. Y si se te venció, pues además súmale que no vas a poder cambiar los medios de contacto o actualizar sobre todo los medios de contacto para tu buzón tributario. Puede ser que ya lo tengas habilitado, pero puede ser que los medios de contacto no sean los correctos. Y en este sentido, pues también está en juego lo que yo les comentaba. Puede haber una restricción temporal del certificado de sello digital cuando se detecte que estos medios de contacto no son, tienen errores o son apócrifos. Entonces, okay, además sumarle esa parte. Es uno de los cambios, ¿no? Que habría que validar que efectivamente los correos, habrá quien dio sus correos hace muchos años, no los ha modificado, no manifestó quizá un teléfono o ya ambos cambiaron. Y bueno, podría enfrentarse esta problemática que, como tú dices, suele ser importante, tiende a ser además un elemento de fiscalización absoluto para la autoridad que ahora podría emitir actos administrativos y los plazos correr, por ejemplo, para entrega de información,
por ejemplo, para satisfacer algún requerimiento de la autoridad, en el caso, por ejemplo, de una devolución, Devoluciones. y que no estuvieran debidamente atendidos. Entonces, Sandra, te pediría que nos dijeras qué tiene que hacer el contribuyente, cuál sería tu recomendación, ya en un plazo muy breve, porque se nos está terminando el tiempo. Claro que sí, doctor. Recomendación, revisen el buzón tributario, actualicen los medios de contacto que tengan como tal en este buzón. Si son sueldos y salarios, que es una parte de los contribuyentes que tenían este beneficio de no habilitar el buzón tributario, pues ya desde el doctor también está en juego la devolución. Entonces, habiliten, yo recomendaría ya todos los contribuyentes. Tenemos fechas ahí para el tema de sueldos y salarios, que pueden ser hasta diciembre de 2021, pero yo recomiendo ya revísenlo de forma inmediata y actualicen los medios de contacto de forma inmediata. Muy bien, Sandra, pues te agradezco mucho como siempre. Esperamos que nos acompañes en otro programa próximamente. A toda la gente que nos acompañó en Diálogos Fiscales, los invitamos para que la próxima semana estemos en una emisión más. Hasta la próxima.